Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces estamos celebrando esta gran solemnidad, San Pedro y San Pablo, apóstoles. Y aquí escuchamos, ¿verdad?, este evangelio tan lindo, la pregunta que Jesús le está haciendo. Allá, bien arriba, estamos leyendo desde San Mateo, desde Cesarea de Filipo, y de ahí comienza todo el evangelio. Desde aquí entonces estamos haciendo un camino hacia la pasión, muerte y resurrección, porque al final llegaremos a lo esencial, la cúspide, la cumbre, ¿verdad?, del camino de Jesús será su entrega, pasión, muerte, pero sobre todo la resurrección del Señor. Y en este camino, para comenzar, lo primero que hacemos y la pregunta, si es que nosotros le vamos a seguir y nos vamos a comprometer con el Señor, es la de ¿qué dice la gente primero? Mai, ven ascendiendo, va la vendúa, va oye, va hijicuay. Y entonces algunos comienzan a responderle, ¿verdad? Unos dicen que eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Muy bien. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? En este domingo, en esta solemnidad, queridos amigos, cuando nosotros miramos a Pedro y Pablo, estos son dos grandes personajes y recordemos que son los pilares de nuestra vida cristiana. Pedro, que significa la doctrina, digamos así. Pedro, que significa la columna vertebral de nuestra iglesia como tal. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero para eso entonces nos pregunta el Señor, Mabio Shende en Guaná, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros conocemos a Jesucristo, también nosotros después nos vamos a comprometer con, entre comillas, con la doctrina del Señor. Cuando estoy hablando de doctrina, queridos amigos, son las enseñanzas del Evangelio, la honestidad, el amor, los principios, lo que tiene que ser después un sacramentum para nuestra propia vida. Sacramentum, sacramento quiere decir, pero ya, inapendere cobebo ya, que nosotros estamos viviendo. Entonces, la doctrina del Señor, que es la honestidad, el amor, el respeto, el cariño, todo lo que nosotros hacemos a favor de nuestra comunidad y nuestra preocupación por nuestra comunidad. Upeago hinala el aspecto doctrina. Peñandella ya poa, peñandella y cuamba, epa ya potas anañicotemea, lleva o ya picutu inde inande cutu hija inde será derecha poa hija. Porque tu conciencia ya te está diciendo, porque vos sos capaz de entender. Esa es la significación de celebrar a Pedro. Y aquí está Pablo. No nos podemos quedar, queridos hermanos, simplemente con los brazos cruzados, como cuantas veces yo he dicho, ¿verdad? Diga tú, yo bebe la ya petaña mañana, cora ay, entonces va a la bella poina. Pablo, ay de mí si no evangelizara. Pablo, así como Pedro, es la columna vertebral, los huesos, para dar esa, entre comillas, esa doctrina, como ya dijimos, los valores y principios del Evangelio, de la enseñanza del Evangelio. Ahora entonces, Pablo, los músculos. Esto hay que mover.
Esto hay que dar a conocer. Ay de mí si no evangelizara. Upeachela agüero guatata hina, upeachela y cualcata entero etea, llevas a picuana, allí cuana. Esto es ser apóstol, es decir, ser enviado por el Señor. Esto es entusiasmarse con Jesucristo. Queridos amigos, aquí podemos mirar un poco y reflexionar el famoso libro de Leonardo Boff, Carisma y Poder. Pero vamos a mirarlo en forma positiva, porque el poder es la fuerza de que nosotros vivamos y estemos seguros de la doctrina de lo que el Señor nos da, el hueso, la estructura, la columna vertebral de nuestra vida, porque estamos seguros de aquello que nosotros queremos transmitir. Columna vertebral. Pero por otra parte, queridos hermanos, los músculos, es decir, la fuerza y la gracia de este Pablo que nos empuja, los músculos que hacen que nosotros salgamos para poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Qué linda solemnidad. Vamos a pedir esta gracia. No podemos vivir solos, por eso justamente celebramos a Pedro y Pablo juntos, columna vertebral y músculo para que estos huesos se puedan mover, para que podamos evangelizar, pero con valores y principios, columna vertebral de lo que es una doctrina, pero no una doctrina memorizada o conocida de los papeles, sino que esa doctrina que nosotros lo hacemos parte de nuestra vida. Porque que así sea. Que así sea.